tal? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Viramontes Casas, soy estudiante de Medicina Humana y en este video realizaremos lo que es la exploración física de cráneo y cara. Para empezar, es importante dar una charla sobre lo que es el dolor de cabeza. Normalmente cuando tenemos dolor de cabeza y este se refiere en cráneo se le conoce como cefalea. Cuando se encuentra en cara se le conoce como alergia facial. Entonces, hablando de la cefalea podremos ubicarla en tres tiempos. Es decir, la cefalea como enfermedad, la cefalea como un síntoma de alguna enfermedad o la cefalea que es un dolor referido de alguna otra estructura del cuerpo. Entonces la cefalea la podremos determinar en migraña y en lo que se conoce como cefalea tensional. Hablando de migraña, sabemos que es un padecimiento que normalmente aparece de forma unilateral, aunque en el 30% de las personas que lo padecen suele ser de forma bilateral. Es un padecimiento que normalmente se presenta en una crisis o bien en diversas crisis, en racimo. Suele tener periodos intercrisis en los cuales son asintomáticos. Tiene síntomas muy característicos de este padecimiento. Reconocemos los prodrómicos, que es cuando, por ejemplo, hay fallas motoras, fallas gastrointestinales, que posteriormente pasarán a una intensidad creciente, es decir, cuando ya llegamos a náuseas y vómitos. Normalmente la migraña aparece desde la infancia y va avanzando nuestra edad, pues ya no se hace tan frecuente. Normalmente las crisis se hacen menos intensas. Hablando de lo que es la cefalea tensional, es importante recalcar que esta suele aparecer en la región occipital, pero también puede aparecer en toda la región del cráneo. Esta suele desaparecer con el consumo de alcohol y suele exacerbarse cuando hay una tensión nerviosa o una tensión muscular. Es importante recalcar que en la cefalea tensional hay un dolor sordo, es decir, ese dolor que nunca desaparece. Podrá bajar o subir de intensidad, pero el dolor siempre va a estar ahí. Y a diferencia de la migraña, este no tiene periodos asintomáticos. Es importante recalcar que en la cefalea también puede aparecer el daño a alguna estructura, por ejemplo, en una artritis cervical, alguna contractura cervical muscular, etc. Ya hablando de lo que es la alergia facial, que mencionamos que era el dolor de cara, podremos ubicarlo en dos tiempos. Es decir, en aquellos factores o entidades que causen dolor, o bien si es un dolor referido. En las entidades que causan dolor, normalmente tenemos a la neuralgia del trigémino y a la neuralgia esfenopalatina. Cuando hablamos de dolor referido, podría ser por alguna infección palatina, alguna infección dentaria, alguna infección ocular, etc. Hablando de lo que es la neuralgia del trigémino, tenemos que identificar que normalmente es un padecimiento que causa un dolor exquisito, intenso, pero que no dura más allá de 30 minutos. Normalmente este no responde al tratamiento médico y suele tener un punto de gatillo, es decir, un punto que al tocarse realmente causa muchísimo dolor. Lo que se hace aquí es una intervención quirúrgica que se encargue de presionar este nervio para causar fibrosis. Hablando de la neuralgia esfenopalatina, podemos encontrar que también se le denomina como migraña roja. Este causa un dolor retroocular, causa una congestión nasal debido a una ingurgitación de los cornetes y pues realmente nos va a ocasionar que nuestro rostro se vea de una manera muy rojiza. Muy bien, ahora proseguiremos con lo que es la exploración física de cráneo. Para realizar este procedimiento haremos uso de lo que es la inspección, la palpación y de la medición. Para realizar lo que es la inspección de cráneo lo haremos desde una perspectiva de lado. Detrás del paciente observaremos de arriba hacia abajo y nos colocaremos enfrente del paciente para poder identificar todas las patologías que se puedan presentar. Entonces, empezando por lo que es la inspección, nosotros debemos determinar la forma y volumen de nuestro cráneo. En un paciente normal, como es nuestro caso, tenemos de que tiene un diámetro anteroposterior más grande que un diámetro transversal. Dicen que las medidas adecuadas sería el diámetro anteroposterior que vayan desde 18.5 a 19.5 o bien el transversal que vaya desde los 16 o 17 centímetros.
A esta relación podemos denominarla como un mesaticéfalo, es decir, un cráneo normal. Pero ¿qué sucede si nuestro diámetro anteroposterior es más marcado que el transversal, es decir, es mucho más grande de lo normal? Estamos en presencia de lo que se denomina como dolicocefalia. En caso de que nuestros diámetros transversal y anteroposterior sean muy parecidos, realmente no haya diferencia en sus medidas, se le denomina como braquicefalia. Entonces, el mesaticéfalo, dolicocéfalo y braquicéfalo realmente se consideran como normales, pero hay situaciones que son realmente patológicas. Por ejemplo, es el caso de la naticefalia, también se conoce como cráneo en forma de nalgas. ¿Y esto por qué es? Porque hay un crecimiento excesivo en lo que son las jibas frontales que se pueden extender hacia posteriores, también se les llama como nudosidades de Parrot, y hacen que sea la apariencia como un cráneo de nalgas. Ahora bien, podremos encontrar también lo que se denomina turricefalia o cráneo en torre. Este sucede cuando hay un cierre prematuro de lo que son las suturas sagitales y coronales, lo que va a provocar que pues no haya un buen desarrollo del encéfalo. Por eso también tenemos lo que es la microcefalia, y normalmente los pacientes que sufren cráneo en torre pues suelen tener retraso mental. Podemos también saber lo que es que en la enfermedad del raquitismo lo que pasa es de que los huesos se vuelven muy blandos. A esto se le denomina como craniotabes y es muy perceptible. En lo que es la enfermedad de Payet, donde hay una osteitis deformante, lo que sucede es de que nuestra bóveda craneana se hace muy grande, aumenta de volumen, nuestros huesos planos se ensanchan y suelen aparecer muchas o múltiples fístulas arteriovenosas, y nos da la forma de un cráneo pues en bellota. También tenemos que puede existir lo que se llama plagiocefalia, que es normalmente cuando hay un diámetro oblicuo que es mayor a todos los otros diámetros. Y por último la escafocefalia, que realmente es que el diámetro anteroposterior sea muy marcadamente mayor que el transversal, con una saliente sagital. Eso sería en cuanto a forma y volumen. Hay que tener en cuenta que puede haber situaciones que puedan deformar nuestro cráneo. Tal es el caso de algún carcinoma, de algún quiste dermoide, de algún quiste sebáceo. También podremos saber que puede existir lo que es microcefalia o bien macrocefalia, donde ubicamos a cada una. La macrocefalia normalmente la encontramos, como ya mencionamos, en la enfermedad de Payet, o bien la podremos encontrar en la acromegalia. La acromegalia, muchos dirán, pero pues ese es un crecimiento excesivo de alguna extremidad del cuerpo, pero realmente cuando existe acromegalia también hay un mayor desarrollo de la región occipital y causa que el cráneo se vea muy grande. Normalmente la macrocefalia suele llevar consigo lo que es la hidrocefalia. La microcefalia normalmente, como ya lo vimos, aparece en lo que es la turricefalia o cráneo en torre. Eso es en cuanto a algunas situaciones que puedan deformar nuestro cráneo. En el estado de superficie, nosotros tenemos también que determinar el cuero cabelludo del paciente. Debemos determinar lo que es el sitio de implantación, el color, la textura, si hay escasez, si hay abundancia, si está sucio, si tiene mucho brillo, si está opaco, si se cae. Entonces también podremos determinar si existe alopecia. La alopecia se puede clasificar en alopecia areata, que normalmente es cuando hay una caída del pelo de forma irregular, con patrones ya pueden ser circulares o ovalados, y que suele aparecer en solo algunas regiones. Por ejemplo, cuando hay una sífilis temprana, suele haber algunos patrones circulares de caída del pelo irregulares, que se les denomina como mordedura de rata o comején. También podremos tener una alopecia generalizada. Normalmente la alopecia generalizada es de origen heredofamiliar y puede deberse también a muchos otros factores como el consumo de medicamentos, quimioterapia, radiaciones, etc. Eso sería en cuanto al estado de superficie.
Es importante mencionar que pueden existir otros datos que nos indiquen patologías, por ejemplo el signo de Badgett, donde hay una coloración azul retroauricular, o bien podría ser también el signo en bandera, donde vamos a tener un cuero cabelludo con diferentes tonalidades. En cuanto a lo que es prácticamente el pelo, podremos ver que en situaciones de hipotiroidismo suele existir un pelo más grueso, más opaco, que se cae con mucha facilidad. En cambio, cuando hay hipertiroidismo suele existir un pelo que es más liso, más largo y que no se cae con tanta frecuencia. Es importante también anotar que nosotros podremos analizar diferentes situaciones, es decir, si existe alguna lesión dérmica, por ejemplo, podemos encontrar seborrea, un eczema, pústulas, verrugas, etc. Podemos ver si hay evidencia de algún traumatismo, como alguna contusión, hay alguna herida, algún hematoma, o bien si hay infecciones parasitarias, por ejemplo una pityriasis, una micosis, o infecciones ya tales como abscesos, como furúnculos, etc. Y también podremos analizar si existen situaciones que tengan que ver con daños a lo que es la vasculatura, por ejemplo un hemangioma o alguna fístula arteriovenosa. Y por último, si existen tumoraciones que pueden determinarse si son superficiales o profundas. En las superficiales, pues como un carcinoma epidermoide, o bien las profundas como un osteoma o un sarcoma. En cuanto a los movimientos que nosotros podemos inspeccionar, pueden ser pulsátiles, que normalmente son en el trayecto de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, podemos encontrarlos en arteriosclerosis, en fístulas arteriovenosas, hemangiomas, etc. O pueden ser movimientos generalizados. Estos movimientos, por ejemplo, si encontramos un temblor, posiblemente sea un Parkinson, o el signo de Muset. El signo de Muset normalmente suele suceder cuando hay una insuficiencia sigmoidea aórtica, algún aneurisma aórtica, o bien un derrame pleural izquierdo masivo. ¿En qué consiste este movimiento? En movimientos de afirmación del paciente que van rítmicos con el latido cardíaco. Ahora pasaremos a nuestra siguiente maniobra propedéutica, que es la palpación. En esta maniobra nosotros colocaremos lo que son ambas manos sobre lo que es el cuero cabelludo de nuestro paciente y empezaremos a inspeccionar. Podemos tomar los pelos entre nuestros dedos. Con esto rectificamos lo que vimos durante la inspección, es decir, podemos ver el sitio de implantación del cuero cabelludo, su textura, podremos determinar si existe algunas infecciones, si existe por ejemplo parásitos, piojos, etc. Podemos observar si está muy opaco, la textura, si se cae, etc. Prácticamente aquí observamos todo eso. Podemos ver si en la superficie del cráneo hay salientes como es en la exostosis, o bien si hay depresiones como la enostosis. Para ver cómo se encuentra el estado de superficie, le preguntamos al paciente que si siente algún tipo de dolor. ¿Siente algún tipo de dolor a la palpación? No. Okay. Con esto sería en cuanto a palpación. Realmente la percusión es muy utilizada en este tipo de exploraciones, pero existe la percusión directa que se llama de Massegue, donde se utilizan estos 3 dedos y se hace una percusión en el vértex del cráneo. Esto suele ser en pacientes que sufren alguna hidrocefalia, y esto sería en cuanto a cráneo. Ahora proseguiremos con nuestra siguiente maniobra, que es la medición. Para realizarla haremos uso de una cinta métrica para determinar las medidas de nuestros diámetros del cráneo. Empezaremos con la medición de nuestro diámetro anteroposterior, que va desde la jiba frontal hasta el opistocráneo. Entonces, para realizar esto, tiene una medida de 19.5 centímetros, que se encuentra entre el rango normal, que ya lo habíamos mencionado, y ahora haremos uso de el diámetro transversal. Y mide 17 centímetros.
centímetros. Bueno, ya con estas medidas es importante que ahora nosotros realicemos el cálculo para sacar nuestro índice cefálico, que es con la siguiente fórmula. Vamos a dividir nuestro diámetro transversal, que es 17, entre el diámetro anterior-posterior, que es 19.5. A este resultado lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, en una persona o un paciente que tenga un cráneo mesaticéfalo, el rango debería estar entre 80 y 82. En un paciente que se encuentre dolicocefálico debería ser un rango menor de 74, y en un paciente braquicefálico tiene que ser mayor de 84. Ahora vamos a determinar el diámetro cefálico. Para ello, nosotros tomaremos nuestra cinta métrica, ajustaremos y 55 centímetros. Es importante recalcar que en un recién nacido la medida normal suele ser de 35 centímetros. En un niño de 1 año suele ser de 46 centímetros, en un niño de 4 años suele ser de 50 centímetros, y ya en un adulto suele ser de 56 a 57 centímetros. Cabe mencionar que en las mujeres suele reducir un poco. Entonces esto sería en cuanto a exploración de cráneo. En este caso, ya para reportar en mi paciente, podemos decir que tiene un cráneo mesatinicéfalo, que tiene un cabello color negro oscuro, con un grosor, con buen grosor, buena textura, no tiene dolor en la superficie craniana ni alguna otra alteración o deformación en el cráneo. Y ahora proseguiremos con la exploración física de cara. Para realizar este procedimiento vamos a hacer uso de lo que es la inspección, la palpación y la medición. Entonces, para realizar lo que es la inspección, nos vamos a colocar de frente al paciente y realizaremos una limitación por medio de unas líneas, que la primera línea será una línea que pase por lo que es la raíz de la nariz. La siguiente línea es una línea que pase por el punto subnasal. De esta manera estaremos dividiendo el rostro en 3 porciones: una cerebral o superior, una media o respiratoria y una inferior o digestiva. De lado vamos a realizar otras líneas. En este caso realizaremos una línea que va desde el punto subnasal hasta el punto supranasal. Nuestra siguiente línea será una línea que se llama nasoauricular, que va desde el punto subnasal hasta el conducto auditivo. De esta manera se formó nuestro ángulo facial. Ya trazadas las líneas en el rostro del paciente, ahora sí podremos identificar qué tipo de rostro tiene. Entonces, en caso, por ejemplo, cuando hicimos esta división, nos damos cuenta que lo que más abunda es el rostro superior o cerebral. Entonces a este se le llama un tipo de cara en trompo. En mi paciente es tipo de cara en trompo. Pero por ejemplo, si lo que abundara más fuera lo que era el rostro medio o respiratorio, se le llama tipo de cara en rombo. Y si es el inferior o digestivo, se le llama en pirámide. Puede existir uno muscular, en el cual es más rectangular. Ahora, con lo que fue nuestra línea que trazamos del punto subnasal al supranasal, nos puede ayudar a identificar lo que es el ortognismo, que realmente da buena posición del mentón en el plano. Y el ángulo que trazamos entre la línea, entre los puntos subnasales y supranasales y el punto nasoauricular, nos va a dar este ángulo que ya habíamos dicho que era el ángulo facial, que normalmente es un ángulo que mide de 63 hasta 84 grados. Después de haber trazado la línea que va desde el punto subnasal al supranasal,
podremos encontrar diversas patologías, por ejemplo una macrognatia, es decir, que el mentón supere esta línea y esta puede presentarse por ejemplo en la acromegalia. Caso contrario, como la micrognatia, que ya más bien parece un problema genético, podremos encontrar que haya asimetrías en una hemicara y también por ejemplo podemos encontrar situaciones en las que no corresponda el ángulo que se formó, el ángulo facial, no sea el adecuado, y esto nos podría estar hablando entre un estigma de degeneración. En el tipo de frente podemos encontrar que existen frentes inclinadas, oblicuas o subinclinadas, y por último las olímpicas. Normalmente una frente mide 5 centímetros, entonces en este caso la del paciente mide 6.5 centímetros. Cuando supera los 5 centímetros se considera una frente amplia y cuando es menos de esta medida se considera chica. También es importante mencionar que en la inspección tendremos que notar la facie de nuestro paciente porque, bueno, en este caso mi paciente presenta una facie sin patología aparente o sin rasgos de alguna patología. Pero en otros casos podremos encontrarnos con pacientes que presenten, por ejemplo, una facie hipocrática o agónica, que prácticamente el paciente se encuentra ya muy pálido, se encuentra en fases terminales, con una respiración superficial pero muy violenta, con la boca y labios secos, con polvo blanco en las vísceras nasales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también podremos encontrar tipo de facies como lo es la febril, que como su nombre lo menciona, pues se presenta en procesos febriles y el rostro suele ser más voluminoso, con mayor rumicudez en las mejillas y es característico de la fiebre. Otra facie es la peritoneal. En la peritoneal realmente nos demuestra que está sufriendo un proceso doloroso. Normalmente el paciente llega con los ojos hundidos, con manchas sobre los ojos, con la nariz afilada, con las mejillas prominentes, y es característico de procesos peritoneales agudos, pero realmente es en cualquier tipo de dolor. También, por ejemplo, tenemos la facie hipertiroidismo, en proceso de hipertiroidismo. En este caso, los pacientes suelen llegar con exoptalmos, con ansiedad, con mucho o con ausencia de parpadeo. En estos casos es recomendable realizar lo que es la técnica de Geoffroy, donde prácticamente le pedimos al paciente que eleve las cejas y vamos a notar la ausencia de arrugas en la frente. Por ejemplo, en la facie leonina, donde hay una infiltración lepromatosa, donde hay inflamación de los nódulos subcutáneos, principalmente los superciliares, los inferonasales o bien los auriculares, y aquí podremos por ejemplo también realizar la maniobra de Monroe-Crohn. Aquí prácticamente le pedimos igualmente al paciente que eleve las cejas y nos vamos a dar cuenta que solamente se van a formar arrugas en las partes externas de la frente. Otro tipo de facie es la mixedematosa o dipotiroidismo, donde prácticamente habrá un edema con signo de Godet negativo y la cara se volverá más voluminosa y probablemente las colas de las cejas desaparezcan. Por ejemplo, podemos encontrar también la facie del Parkinson, realmente una facie inexpresiva, acartonada, amímica. También, por ejemplo, la del síndrome de Cushing, donde es un rostro en luna llena, con posible mucho acné, con mucha vascularización. Y ese no es el único signo, realmente puede haber, por ejemplo, lo del cuello de toro, lo de tórax de búfalo, los miembros o las extremidades se adelgazan, por lo que contrasta mucho con el tórax, en fin. Por ejemplo, también en procesos patológicos como en cirrosis hepática, los pacientes suelen llegar con las glándulas parótidas inflamadas bilateralmente. En el plasma gravidity, por ejemplo, podemos encontrar una hiperpigmentación en lo que es las zonas más expuestas de la cara. Es una pigmentación oscura, realmente
Esta se observa enfrente, en el dorso de la nariz y en las mejillas. Por ejemplo, también podemos encontrar el síndrome de la mancha nacional, por ejemplo una pityriasis alba, donde encontramos una mancha blanquecina en el rostro que se puede deber a alguna desnutrición severa, exposición al sol o bien una infección parasitaria. Entonces vemos que realmente las fases son muy importantes identificarla y hay muchísimas fases, por ejemplo podemos mencionar la de acromegálica, la de adenoidea, entre otras. También a la inspección de cara es importante mencionar que pueden existir diversos síndromes en las que las estructuras del rostro se vean afectadas. ¿Cuál es el caso del síndrome de Crouzon? Donde vamos a notar exorbitismo en los globos oculares, hipognatia, hipoplasia del maxilar, pero normalmente este síndrome no se ve comprometido con vísceras. Otro de los síndromes es el de Hallermann. En este síndrome vamos a encontrar que el paciente va a tener igualmente hipognatia, va a tener hipotricosis y va a tener también la nariz de loro. En otros síndromes está el síndrome de Treacher-Collins, donde el paciente va a tener criptorquidia, retraso mental, pérdida de las pestañas inferiores, entre otras situaciones. Es importante también analizar en nuestro paciente si existe algún edema. Normalmente, cuando hay una insuficiencia renal, parece que hay edemas que no son muy visibles. También en síndrome nefrótico o anasarca se encuentran edemas que suelen ser blancos, blandos y no dolorosos. Hay edemas que suelen ser asimétricos y que suelen presentarse en la región de los párpados y en la lengua. Este edema se llama edema angioneurótico. Es importante también analizar los movimientos en el rostro de nuestro paciente, porque comúnmente suele que el paciente no puede tanto abrir como cerrar los párpados, y esto es por la parálisis del tercer par craneal. En casos también de que el paciente tenga ausencia de arrugas en algún lado específico del rostro, en la frente, y que tenga la incapacidad de poder cerrar el párpado y la comisura labial se prolongue hacia el lado opuesto, estamos ante una parálisis del séptimo par craneal. En una parálisis también del mismo nervio podemos encontrar una hipomovilidad o carencia de movilidad en los 2 tercios inferiores del rostro. Encontramos también, por ejemplo, a veces tics, que son movimientos repetitivos y que son involuntarios, que suelen tener periodos de mucha tensión, de situaciones que comprometen al paciente. Podemos encontrar pues muchos movimientos patológicos, por lo que es recomendable hacer varias pruebas con nuestro paciente para detectar que no existe ninguna de estas patologías. En este caso le vamos a pedir lo siguiente. ¿Puede elevar sus cejas, por favor? Okay. ¿Puede cerrar sus ojos? Ahora ábralos. Abra su boca. Ciérrela. Muévala a abrir. Saque su lengua. Muévala a los lados. Okay. Con estos movimientos nosotros analizamos que no existe alguna parálisis de estos pares craneales antes mencionados. Proseguiremos con nuestra siguiente maniobra, que es la palpación. Lo que intentaremos hacer aquí es captar la sensibilidad del quinto par craneal, el trigémino. Para eso nosotros sensibilizaremos con un algodón las 3 ramas del mismo, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Entonces el paciente tendrá que decirnos si siente dolor y con qué objeto le estamos palpando y el sitio exacto donde lo vamos a hacer. ¿Ok? Muy bien. ¿Puede cerrar los ojos, por favor? Proseguiremos. En este caso utilizamos este material y cerramos. ¿Siente dolor? ¿Siente dolor?
¿Siente dolor? ¿Me puedes decir con qué material la toca? Con cotonete. Ok. Realizaremos la misma prueba en la otra en mi cara. ¿Siente dolor? ¿Siente dolor? ¿Siente dolor? ¿Con qué la toqué? Con el cotonete. Esto fue la primera prueba. Ahora realizaremos con la siguiente. ¿Siente dolor? ¿Siente dolor? ¿Siente dolor? Ok. Pasamos a la otra de mi cara. ¿Siente dolor? ¿Siente dolor? ¿Siente dolor? ¿Me puede decir con qué objeto el toqué? Con un palito o algo. No sé, un palillo. Ok, fue con un alfiler. Ahora usted me dirá si es frío o caliente. Caliente. Frío. Frío. Realizamos el mismo procedimiento. Frío. Frío. Ok. Vamos a recapitular en esta zona. Frío. En este caso sí estamos con con agua fría. Y bueno, no abran los ojos, por favor. Ok. Igualmente me dirá frío o caliente. 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 Ok, nos vamos a la siguiente. En mi cara. Caliente. Frío, está frío. Caliente, frío. Vamos aquí. Está frío. Está frío. Sí, pues afirmativamente estábamos utilizando agua tibia, caliente. Entonces vemos pues que realmente la sensibilidad del biotrigémino está adecuada, no hay patologías. Sí, ya puedo abrir los ojos. Proseguiremos en la palpación a buscar algún punto doloroso. Para eso palparemos lo que son los senos paranasales, tanto los maxilares como los frontales. Los palparemos a la vez. Entonces, muy bien. Y si siente dolor. ¿Siente dolor? ¿Siente dolor? Ok. En este caso, a la palpación la paciente no sintió dolor en los senos paranasales. Otra maniobra aplicable para lo que es el nervio trigémino es el reflejo corneal, para lo que utilizaremos un trozo de algodón. Entonces, empezamos aquí. Okay, vimos cómo se cerró el párpado de inmediato. Realizamos en mi cara. Ahí está. Vemos cómo cerró. En este caso, pues nuestro paciente tuvo un buen reflejo corneal. Otra prueba de utilidad es para detectar la existencia de un edema facial. Para ello, lo que haremos es con 2 dedos tomaremos un pliegue de piel y
haremos presión para ver si se marcan las huellas de los dedos. En este caso, bueno, ¿puedes cerrar los ojos por favor? En este caso lo voy a realizar en los párpados para ver si existe. Okay. En las regiones superciliares lo que se hace una presión de la piel contra el hueso. Ahí está la marca de la huella. Ahí está. Y esta maniobra también es importante. Otra maniobra que podremos aplicar es la palpación de la articulación temporomandibular. Entonces nos vamos hacia el posterior del paciente, detectamos la articulación y le pedimos al paciente que si puede abrir su boca, ciérrala, ábrala, ciérrala. Otra vez. Listo. Es importante también poder palpar lo que es la articulación temporomandibular y que no sienta algún tipo de dolor. Ya para hacer el reporte final de la exploración de cráneo y cara, reportamos. Paciente femenina de 18 años de edad que a la inspección presenta un cráneo normal, normocráneo o mesaticéfalo, con un color de pelo castaño, aparentemente con buena higiene, sin infecciones, con buena textura. A la palpación se corrobora que tiene textura, grueso, abundante cabello, buena implantación y no hay enostosis ni exostosis o alguna infección dérmica, infecciosa, algún traumatismo o alguna afección cancerígena. En rostro, a la inspección, el paciente tiene un tipo de cara en trompo, frente olímpica, con buena sensibilidad en el nervio trigémino, sin dolor en los senos paranasales, tanto maxilar como frontal, ni en la articulación temporomandibular. Y eso sería, y sin expresión de alguna fase patológica. Buenas tardes, ahora proseguiremos con lo que es la exploración física de boca y orofaringe. Para esto realizaremos 7 procesos en el siguiente orden. Empezaremos con la inspección de labios y mejillas, continuaremos con la inspección de dientes y encías, a continuación haremos la inspección de lengua y piso de la cavidad bucal, después haremos lo que es la exploración del 12º par craneal, continuando con lo que es la exploración de la úvula y paladar, y continuando con lo que es la exploración de amígdalas, orofaringe y pared posterior de la faringe, y terminando con lo que es el reflejo nauseoso. Es importante realizar estos procedimientos en este orden, ya que realizar lo que es el reflejo nauseoso al final, igual que la exploración de la orofaringe, de lo que es las amígdalas, nos permitirá realizar procedimientos bien hechos, ya que esto puede causar incomodidades en el paciente si lo realizamos primero. Entonces, para la exploración física de labios y mejillas, empezaremos con la inspección. Realizaremos de varios ángulos, veremos los labios, se puede notar que tiene labios sin deformidades, sin inflamación, de una coloración rosada, no se encuentran húmedos y no se encuentran manchas de alguna enfermedad o alguna patología. Entonces, proseguiremos una bate-lenguas. Le pediremos a la paciente si por favor puede abrir su boca y retraeremos lo que son los labios para poder analizar lo que es la mucosa. Igualmente podremos ver lo que son la mucosa de las mejillas en esta situación. Proseguiremos también a analizar
lo que es la permeabilidad del conducto de esteno. Para ello utilizaremos una gasa. ¿Puede abrir la boca, por favor? A lo que es la altura del segundo molar, nosotros secaremos el conducto de esteno y le podremos pedir al paciente que piense en cítricos o algo ácido. Y mira, hemos dado permeabilidad. Puede cerrar su boca. Esto es en cuanto a exploración o inspección de labios y mejillas. Realmente no existió alguna patología aparente, pero en ciertas ocasiones podemos encontrar lo que es la queloesquisis. La queloesquisis prácticamente es lo que se conoce como labio leporino. Podemos encontrar también lo que es la quelonatosquisis, que es ya un labio leporino con una hendidura del borde alveolar y en encías. O bien lo que es la quelonatopalatoquisis, donde es labio leporino, una hendidura alveolar en encías y aparte abarca el paladar. En ciertas ocasiones podremos encontrar alteraciones en el volumen. Esto debido, por ejemplo, a edemas que pueden ser de origen nefrótico, traumático, infeccioso o bien lo que es un angioneurótico, que sabemos que es un edema muy asimétrico. En cuanto al estado de superficie, nosotros podremos a veces en ocasiones analizar unos labios cianóticos, es decir, una coloración azul, violeta. Podemos encontrar en dados casos si existe hiperpigmentación, como en la enfermedad de Addison o en síndromes raros como lo que es pólipos intestinales, donde aparecen unas manchas cafés. También podremos encontrar en situaciones que existe sequedad, como en lo que es el síndrome de Sjögren o en la enfermedad de Macullix, donde hay xerodermia. Podemos también encontrar si existen algunas fisuras en los labios y sequedad, a lo que se conoce como queilosis. Y ya si existe inflamación se le llama queilitis. Eso es en cuanto a estado de superficie. Podremos encontrar algunos tumores vasculares como hemangiomas, que normalmente los encontramos como unas manchas como de vino tinto. También encontramos situaciones como en la sífilis, donde es una ulceración circular que normalmente tiende a crecer. Si esta tiene lo que es como un piso o fondo blanco con una base dura, podremos hablar de lo que es el chancro. Puede aparecer también lo que es la sífilis congénita, que normalmente causa algunas estrías alrededor del labio, que va a causar cicatrices permanentes desde la hendidura labial. Podemos encontrar, por ejemplo, herpes simple, el cual aparece en vesículas alrededor del labio y es lo que uno conoce como el fuego o fuegazo, que pueden aparecer en procesos también febriles. También puede aparecer lo que es el herpes zóster, la varicela, etc. También podemos apreciar en ocasiones lo que se llama como mucosele. El mucosele es un quiste redondo, normalmente azulado, que aparece en lo que es la cara interna del labio inferior, normalmente. También las manchas de Froissart, que prácticamente son unas manchas amarillentas que suelen aparecer cuando hay una gran prominencia o las glándulas sebáceas son muy visibles. Podremos encontrar otras situaciones como son los tumores, que el más común es el carcinoma epidermoide, que normalmente aparece en lo que es la hendidura del labial como una ulceración que progresivamente se va extendiendo. Eso sería en cuanto a patologías que podemos encontrar en los labios. Bueno, ahora realizaremos nuestro siguiente proceso, que es la inspección de dientes y de las encías. Para ello, le pediremos al paciente que si por favor puede mostrarnos sus dientes. Sonríe un poquito más. Bueno, este motivo es para ver el sitio de implantación, el color, si existen manchas, si existen caries
poder ver si hay dientes supernumerarios o alguna otra patología. Aparentemente solo tiene algunas manchas amarillas, tiene buena posición, no hay dientes supernumerarios, tampoco hay caries. Después proseguiremos pidiéndole a nuestro paciente que si por favor puede inclinar extender un poquito su cabeza hacia atrás y puede abrir su boca. Para ello, lo que vamos a hacer será analizar lo que son los órganos superiores. Ahí podemos ver la gula, las amígdalas, el arco palatofaringio, etc. Okay. Ahora puede inclinar un poco su cabeza, inclinarla hacia el frente, por favor. Poquito. Ahora puede abrir su boca y con su lengua puede tocar lo que es la punta de su paladar hacia arriba, así. Podemos ver lo que es el frenillo lingual, algunas venas raninas, la mucosa. Esto es para detectar los órganos internos. Muy bien, listo. Es importante aquí reportar si existe alguna prótesis dentaria, igual que observar si hay dientes supernumerarios, entre otras situaciones. Entonces, cuando realizamos, cuando nos enseñó la dentadura, pedimos también analizar lo que son las encías. ¿Puede por favor otra vez? Entonces aquí podemos analizar lo que son las encías. Vemos su sitio de implantación, que no tengan alguna ulceración, alguna patología. Todo está bien. Pero al momento de inspeccionar lo que son las encías y lo que son los dientes, pues de nuestro paciente ya reportamos que no se encontraron patologías ni algunas alteraciones, como en los dientes no hay caries, no hay manchas, no hay dientes supernumerarios, apéndices esmaltes de supernumerarios, etc. Y en las encías realmente no hay inflamación, no existió alguna secreción, no se ven ulceraciones, hay buena localización, etc. Pero hay casos en los que van a existir patologías. Por ejemplo, vamos a encontrar pacientes donde las encías, vamos a encontrar que hay un desarrollo muy excesivo del frenillo labial. Vamos a encontrar también, por ejemplo, que hay una hiperplasia fibrosa, lo que cause dificultad en la articulación de las palabras en los pacientes. Vamos a encontrar lo que es la gingivitis, que se va a manifestar con dolor, inflamación y posiblemente el crecimiento del borde libre de la encía, lo que cause que ésta sea apta para sangrar. Cuando encontremos que haya una acumulación purulenta de alguna secreción, se va a llamar gingivorrea. La gingivorragia quiere decir que ya hay una hemorragia en lo que es el borde libre de la encía. Podemos encontrar también lo que se llama boca en trinchera. Aquí hay una gingivitis severa, aguda o crónica que se puede extender hasta el paladar o la faringe, donde va a existir una necrosis local. Se puede crear también una membrana de color grisáceo en el borde libre que está sangrando, y también es posible observar ulceraciones en las papilas interdentales. Pueden existir otras situaciones que nos causen desconcierto, por ejemplo, el cambio de la coloración de las encías. Si se vuelven más oscuras, probablemente sea una intoxicación por plomo en el saturnismo, o bien una intoxicación por mercurio, por bismuto o por plata. Por ejemplo, en la leucemia suele haber una hiperplasia gingival. En lo que es la agranulocitosis, suele existir lo que son ulceraciones en las encías. También es importante saber que en el escorbuto, donde hay deficiencia de vitamina C, es posible encontrar una hiperplasia gingival o una gingivorragia. También es importante identificar que en síndromes renales crónicos podemos encontrar manchas como color cafés irregulares en las encías. En lo que respecta a los dientes, también encontramos patologías. Por ejemplo, encontramos la anodoncia, que es prácticamente la ausencia de las dentaduras
como la permanente y como la temporal, cualquiera de las dos. Puede ser la hipodoncia, donde hay una disminución en el desarrollo dentario. Puede haber alguna estructura dental supernumeraria, la cual obviamente es aquella estructura dental que supera los 32 piezas dentales que nosotros tenemos. Y podemos, por ejemplo, encontrar también lo que son los apéndices de esmalte supernumerarios, que prácticamente se llama como las perlas de esmalte, donde hay una mayor producción de esmalte. Con respecto a las patologías del esmalte, podremos encontrar situaciones como una hipoplasia idioplática, donde prácticamente hay una disminución de la producción de esmalte. Podemos una amilogénesis imperfecta, donde prácticamente también va a existir que no se osificó bien el esmalte. Podemos encontrar manchas, como manchas cafés, las cuales son características del flúor que viene contenido en el agua potable que podemos darle a los niños, procesos llamados fluorosis. Podemos encontrar también lo que son manchas de color amarillo, las cuales pueden ser por el depósito de bilirrubina en personas que sufren ictericia o en los niños, o también por aplicación o consumo de medicamentos como las tetraciclinas. Podemos también encontrar lo que se llama opalescencia, que prácticamente es cuando la dentadura toma un color grisáceo opaco que puede deberse a un desgaste excesivo de la dentadura. En lo que respecta a las caries, que realmente es una de las patologías más comunes, hay una formación de cavidades que todo empieza por ulceraciones que posteriormente van a afectar lo que es la pulpa dentaria, y esta es la principal causa de que se caigan los dientes y pueden exacerbarse su dolor al momento de ingerir algún alimento con un sabor dulce o bien en un cambio de temperatura. También tenemos lo que son los dientes de Hutchinson, donde prácticamente en estos dientes toman la forma de mórula y podemos encontrar como algunos tubérculos sobresalientes en la corona. Esto sería con respecto a las patologías de encías y dientes. Ahora proseguiremos con lo que es la inspección de lengua y de piso de la cavidad bucal. Para ello utilizaremos una batelenguas y le vamos a pedir a nuestro paciente si por favor puede abrir la boca. Okay. Analizamos la simetría, si está húmeda, si hay alguna capa que sea extraña a ella. Puede tocar con la punta de su lengua el paladar, por favor. Aquí podemos visualizar lo que es el frenillo lingual, patrones venosos y el conducto de Wharton, que es un conducto para la saliva. ¿Puede bajarla? Listo. Eso sería la inspección de lengua. Normalmente nuestro paciente podemos ver que tiene una lengua húmeda, color rosado, sin situaciones que puedan comprometer su salud, como sea masas blancas, amarillentas, negras. Vemos que no hay cambios en su coloración y que no siente dolor al momento de realizar la inspección. Pero van a existir situaciones donde la lengua va a encontrarse en procesos patológicos. ¿Como en cuáles? Puede ser que encontremos una lengua en macroglosia, es decir, una lengua aumentada en volumen, y esta puede aparecer en situaciones como hipotiroidismo, como lo que puede ser mixedema, etc. Por ejemplo, una lengua en microglosia, esta es disminución en su volumen y normalmente puede aparecer en una desnutrición severa o alguna deshidratación muy severa. Pero podemos encontrar también patrones como una lengua suburral, donde prácticamente va a haber una acumulación de masa suburra, que prácticamente es un material que se da por una descamación superficial, por el resto de alimentos, por no consumir líquidos o bien por una muy mala higiene. Podemos encontrar también lo que es una lengua fisurada, que es prácticamente que vamos a encontrar una fisura longitudinal por todo el dorso de nuestra lengua. Podemos encontrar también situaciones como una
lengua geográfica. En la lengua geográfica normalmente hay una descamación crónica, donde vamos a encontrar regiones de la lengua al color rojo vivo y otras regiones que van a encontrarse blanquecinas por las mismas papilas. Podemos encontrar también situaciones como una lengua en perico. La lengua en perico normalmente se da en microglossia y es por una deshidratación severa. Normalmente vamos a encontrar la lengua de un color entre negro y café. También podremos encontrar lo que es una lengua vidriosa, donde prácticamente aquí va a ser blanda, irregular, cubierta de algún material blanquecino, probablemente que esté cubriendo estas regiones. Podemos encontrar también lo que es una lengua en fresa, donde vamos a encontrar situaciones que las papilas se van a encontrar rojo vivo, sus puntas son muy visibles y da la forma de una tipo fresa. Esta suele aparecer en lo que es la escarlatina. Podemos encontrar también lo que es una lengua peluda, que normalmente es una lengua que está cubierta por un material amarillento, café o negruzco sobre las papilas filiformes hipertrofiadas. Podemos encontrar también lo que es la monoliosis, que prácticamente es el algodoncillo, que son superficies blanquecinas muy adheridas a lo que es la lengua y algunas otras mucosas orales. Podemos encontrar también lo que es el chancro, que es una superficie circular realzada, que es apreciable en la lengua, o bien gomas sifilíticas, que son unos nódulos de unos 8 o 10 milímetros de diámetro que podemos identificar sobre la lengua. Para realizar lo que es la exploración del 12º par craneal o hipogloso, vamos a hacer uso de una batelenguas y le vamos a pedir a nuestro paciente que saque la lengua y va a realizar los movimientos que le indiquemos, nosotros suponiéndole resistencia con el batelenguas, y veremos qué tal reacciona la lengua. ¿Puede sacar su lengua, por favor? Puede moverla a su derecha. ¿Puede sacarla más, por favor? ¿Puede moverla a su derecha? Ahora muévela a su izquierda. Sácala. Ahora muévela hacia abajo. Sácala. Ahora muévela hacia arriba. Sácala. En este caso la paciente vimos cómo podía oponer su fuerza ante la resistencia que nosotros estábamos ejerciendo sobre los movimientos, por lo que significa que tiene buen estado del 12º par craneal. En algunas patologías sobre el piso de la boca podremos encontrar lo que es la anquiloglosia, que es un frenillo lingual muy grueso y muy alargado. También podremos encontrar lo que es la angina de Lutkin, donde prácticamente sabemos que es una lesión fogosa donde se extiende desde la región submandibular hasta el hueso hyoides, probablemente por lesiones en el piso de la boca. Ahora vamos a realizar lo que es la exploración del paladar y la úvula. Para ello utilizaremos lo que es una batelenguas y le vamos a pedir al paciente si por favor puede abrir su boca y hacer su cabeza un poquito extendida hacia atrás. Okay. Para ello, nosotros con la batelenguas vamos a observar ahí la úvula, el paladar duro y blando, los tercios anteriores el duro, el blando en el tercio posterior. Y para verificar la función de lo que es el 9º y 10º par craneal, le vamos a pedir al paciente que diga la palabra A. Ahí vemos cómo se mueve. ¿Puede repetir la palabra? Ahí está. Vemos que no hay malformidades en lo que viene siendo el paladar ni la úvula, todo se encuentra de buen estado, color rosado, sin alguna marca, sin alguna superficie extraña, pero hay situaciones que vamos a encontrar en los pacientes patologías. Por ejemplo, en lo que corresponde al paladar, podemos encontrar lo que es un paladar hendido, un paladar ojival, que normalmente se da en la sífilis o en una hipertrofia de amígdalas, y podemos encontrar un torus palatinus, donde prácticamente hay alguna deformidad. En cuanto a la úvula, realmente no hay mucha importancia clínica. Podemos observar si hay un crecimiento excesivo longitudinal o bien si esta se encuentra bifurcada. Ahora proseguiremos con la exploración de la orofaringe, de las amígdalas y de la pared posterior de la faringe. Para ello,
realizaremos nuevamente una batelenguas y le pediremos al paciente, por favor, si puede abrir su boca y extender un poco hacia atrás su cabeza. De misma forma, la batelenguas, y ahí podremos notar las amígdalas. Ahí están las amígdalas junto a los pilares. Ahí están. Realmente vimos que no hay inflamación de las amígdalas. Se puede notar una coloración rosada sin algún material que las esté obstruyendo. Igualmente tienen buena ubicación, pero esto no sucede en todos los pacientes. Hay situaciones en las que los pacientes tienen amigdalitis crónica, es decir, hay un crecimiento de lo que son las amígdalas, que es un crecimiento irregular y se puede deber a una cicatrización de las criptas. Puede existir lo que es la difteria, que es la formación de algunas membranas purulentas grisáceas que normalmente pueden darnos a un olor pútrido. También podremos encontrar lo que es el carcinoma epidermoide, que realmente la formación de esa masa ahí en esa región, que va a ser indura, puede obtener sangrados, y pues sabemos que es el carcinoma más frecuente. También tenemos lo que es un linfosarcoma, que prácticamente son crecimientos de las amígdalas que son muy notorios, pero que mantienen el tejido intacto y solamente se limitan a la cavidad de las amígdalas. Eso sería en cuanto a amígdalas. En lo que corresponde a las patologías de la faringe, que en este caso nuestra paciente no tenía ninguna patología, se pudo observar la pared posterior de buena manera, sin alguna inflamación y sin alguna estructura que estuviera dañando, pero también podemos encontrar lo que es prácticamente la faringitis aguda, que hay un enrojecimiento muy intenso de la mucosa y cuáles las circunstancias prescritas se pueden notar por el color rojo y por la presencia del edema. En el caso de la faringitis crónica, pues esta mucosa enrojecida se ve con menos intensidad, pero la hipertrofia de los folículos linfoides pues ahí persiste, igualmente con irregularidad en lo que es la superficie de la faringe. Es importante recalcar que en ambas vamos a encontrar algún exudado mucopurulento. También, por ejemplo, en lo que es el mal de Pott cervical podemos encontrar algún absceso retrofaringio. Hablando ya del aliento, podemos encontrar diversas variantes, como es la halitosis, que es un mal aliento que puede deberse a problemas infecciosos o metabólicos. Podemos encontrar también lo que es un hedor hepático, que normalmente suele darse en pacientes que se encuentran en un coma hepático. Podemos encontrar aliento pútrido, que ya se debe a situaciones digestivas como una hipoacidez o una éstasis. Podemos encontrar también lo que es un aliento cetónico, que es muy común en pacientes diabéticos. Tiene un olor como a frutas, normalmente la manzana. Podemos encontrar también como un aliento de hierba recién cortada. En este aliento prácticamente es en pacientes con fenilcetonúrico. Y por último encontramos, por ejemplo, aliento urémico, que es este aliento a orina, que normalmente se dan pacientes que tienen insuficiencia renal. En este caso, nuestra paciente no presenta ningún aliento extraño ni con apariencia patológica, por lo que podremos considerarlo normal. Ya para finalizar y de una forma generalizada, podemos reportar paciente femenino de 18 años de edad, al cual a la inspección fue posible apreciar unos labios de buen tamaño, rosas, humedecidos, sin situaciones patológicas y estados de superficie dañados. Encontramos una lengua color rosado, húmeda también, de buen tamaño, sin alguna situación patológica ni algún material extraño. Pudimos encontrar también amígdalas de buen tamaño ubicadas en su posición original, de color rosado, sin situaciones patológicas que alteraran su estado de superficie. A la inspección de la úvula encontramos que se encontraba en posición central, rosada, sin bifurcaciones ni tamaños patológicos. A la inspección de la faringe podemos observar que esta se encuentra en buena posición, sin alteraciones, sin inflamación, de un color rosado.
y a la inspección de los nervios encontramos que tiene buena sensibilidad en el noveno, décimo y doceavo par craneal que fueron analizados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora proseguiremos a realizar lo que es la exploración física de cuello. Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Viramontes Casas, soy estudiante de medicina. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Andrea Michelle Viramontes Casas. Muy bien. Bueno, si siente alguna incomodidad al momento de la exploración, hágamelo saber, por favor, Andrea. Bueno, empezaremos con lo que es la inspección. Sabemos que normalmente puede haber distintos tipos de cuello, entonces lo primero que hay que hacer es inspeccionar de diferentes ángulos lo que es el cuello de nuestro paciente para poder determinar en este caso el cuello pertenece a un ectomorfo, es decir, es un cuello no muy voluminoso, un poco alargado, donde es prominente lo que es el cartílago tiroides y son muy visibles las fosas supraclaviculares, fosa supraesternal y la otra fosa supraclavicular. En caso, por ejemplo, si nos estuviéramos presentes ante un cuerpo que ya es mesomorfo, encontraríamos un cuello un poquito más voluminoso, más musculoso, y en caso de que fuera un endomorfo realmente son cuellos muy difíciles de poder encontrar, o sea, es prácticamente la cabeza y casi ausencia del cuello. Entonces es importante poder identificar el tipo del cuello con el que estamos tratando. Es importante saber que pueden existir diversas patologías o síndromes congénitos que alteren la forma o estructura de nuestro cuello. Tal es el caso del síndrome de Klippel-Feil, donde prácticamente hay una lesión cervical entre las vértebras cervicales y lo que es el cráneo, que realmente es como si fuera uno mismo, es muy difícil detectar el cuello de esa persona. O el síndrome de Turner, donde hay un pliegue de piel triangular que va desde apófisis mastoides hacia abajo y hacia afuera y nos da el aspecto como de unas alas extendidas. Hay que tener en cuenta que van a existir deformaciones que alteren el volumen de nuestro cuello. Pueden ser estas deformaciones tanto difusas como localizadas, pueden ser unilaterales o bilaterales, pueden ser anteriores, posteriores y bien pueden ser simétricas o asimétricas. Entre las difusas vamos a tener, por ejemplo, un enfisema subcutáneo traumático, al igual que, por ejemplo, una traqueotomía. En estos es muy frecuente que aparezca lo que es el edema en pelerina. Este edema suele aparecer en la región del cuello y en la parte superior del tórax, y eso se debe a la obstrucción de la vena cava superior. Pero por ejemplo, va a haber patologías que nos aumenten el volumen del cuello. Tal es el caso de una angina de Ledwig o bien una infiltración tumoral masiva. También va a haber patologías que nos disminuyan el volumen de nuestro cuello. Puede ser desnutrición severa, una disección radical de cuello uni o bilateralmente o una laringeostomía. Entonces, ahora proseguiremos a observar el estado de superficie de nuestro cuello. En nuestro paciente notamos que realmente no hay manchas, no hay cicatrices, no hay pústulas, no hay vesículas, y pues obviamente es femenino, pero no hay alguna infección como una alopecia areata, obviamente, pero podríamos reportarlo así. Pero ¿qué sucede en casos patológicos? En los hombres es muy común que en la región de la barba se encuentren infecciones o cicatrices. Hablando de eritemas, es muy común que esto se den cuando existe alguna irritación o sudoración excesiva, o bien en niños suelen aparecer por alergias.
Por ejemplo, una lesión eritematosa localizada podría ser una neurodermatitis o una dermatitis atópica. También podremos encontrar los que son las pápulas, que son muy comunes en jóvenes en las regiones supraclaviculares, y también podremos encontrar lo que son vesículas y pústulas. Estas suelen darse por unas infecciones pirógenas. Normalmente encontramos foliculitis, pseudofoliculitis o furunculosis. Probablemente esto sucede en la región de la barba. Por ejemplo, cuando tenemos forúnculos ya severos, normalmente aparecen en la región de la nuca, pero estos forúnculos se comunican, se adhieren entre ellos y forman algo parecido a lo que se denomina carbunco maligno, que nos va a dar una induración rojiza. Esta patología es muy frecuente en pacientes diabéticos. También podremos encontrar, por ejemplo, que existe una lesión crónica de los folículos, como lo que es la psicosis barbae. Hablando también, por ejemplo, de una alopecia areata, que es muy común encontrarla en personas que tienen barba, o bien podemos encontrar cúmulos de canas. Esto nos puede llevar a un trastorno neurovegetativo o vitiligo también. Y ahora vamos a las cicatrices. Como ya habíamos dicho, en nuestro paciente no existen cicatrices en su cuello, pero es muy importante analizar esto porque ¿qué quiere decir ejemplo de que en la cara anterior del cuello encontremos una cicatriz con una curvatura hacia arriba? Probablemente el paciente fue sometido a una tiroidostomía. ¿O qué tal si encontramos ya una cicatriz que es más lineal por debajo de la mandíbula? Probablemente el paciente fue sometido a una intervención quirúrgica o de glándulas salivales. O mismamente en la cara anterior del cuello, una cicatriz que sea longitudinal o en cruz, que nos hable de una traqueotomía temporal. O bien en nuestra región supraesternal, alguna cicatriz que nos pueda dar información sobre una traqueotomía permanente con o sin cánula endotraqueal. Es importante también esto de las cicatrices porque a veces hay quemaduras que no son bien tratadas, entonces queda soldado realmente de lo que es el mentón con el cuello y quedan estas cicatrices. Entonces, analizar esto nos va a dar información sobre traumatismos, intervenciones quirúrgicas, quemaduras, etc. También podremos encontrar en estado de superficie lo llamadas cicatrices queloides, que son cicatrización excesiva ante cualquier rasguño por muy leve que sea, que también es muy importante. Los nevos, que son algunas masas que pueden ser planas o realzadas, que suelen aparecer en las regiones supraclaviculares y en la región de la barba, y que sí, esas son de característica negruzca o café. A la inspección también es importante determinar lo que son los movimientos, los cuales se clasifican en activos, pasivos, transmitidos o en algunos de resistencia. Nos enfocaremos en este momento en los activos. Sabemos que el cuello realiza movimientos de flexión y extensión y ayuda a la cabeza a realizar movimientos de rotación y de inclinación. Entonces le pediremos a nuestro paciente que realice las siguientes dinámicas. Bueno, puede realizar un movimiento de flexión uniendo lo que es su mentón con el pecho, por favor. Regrese a la posición normal. Ahora un movimiento de extensión donde una su nuca con la espalda. Ok, regresa a posición normal. Ahora realiza un movimiento de inclinación donde incline la cabeza hacia su lado derecho, elevando también el hombro. Regresa a posición original. Haga lo mismo, por favor, del brazo, del otro miembro. Muy bien. Ahora realice un movimiento de rotación, es decir, puede mover la cabeza hacia la derecha sin mover su hombro. Muy bien. Haga lo mismo del otro lado, por favor. Ahora haga un movimiento de rotación en su eje vertical, es decir, de derecha a izquierda. Listo. Para realizar los movimientos activos, normalmente el paciente tiene que adoptar una posición erguida en la cabeza, pero hay diferentes patologías que impiden esto. Por ejemplo, esto sucede en la miastenia gravis, en la dermatomiositis o alguna distrofia muscular progresiva. Pero también, por ejemplo, podemos encontrar tortícolis.
La tortícolis es una patología que sucede en los músculos esternocleidomastoideos, normalmente por una contractura, donde el músculo se va a ver acortado y se va a ver ensanchado, y el paciente normalmente llega con la cabeza inclinada hacia el músculo del lado dañado. También, por ejemplo, podremos observar si existe alguna parálisis del onceavo par craneal o nervio espinal, ya que este ofrece una inervación a lo que es el trapecio en su parte superior y al esternocleidomastoideo. Entonces también podría haberse afectado esta situación, por lo que por ejemplo, para poder identificar esto, le pedimos al paciente que se pueda encoger sus brazos, sus hombros de esta manera, hacia arriba. Muy bien. Entonces también se puede bajarlos. También yo puedo ejercer resistencia y pedirle que voltee hacia el lado derecho, por favor. Voltee, tiene que voltear. ¿Hay dolor? Y lo mismo se hace del otro lado para identificar si existe algún dolor o inactividad del músculo esternocleidomastoideo. Puede girar su cabeza. ¿Siente dolor? En cuanto a lo que son los movimientos de flexión y extensión, no siempre se pueden realizar. ¿Por qué? Porque existen igualmente patologías que impiden esto. Por ejemplo, el mal de Pott cervical, alguna luxación o subluxación vertebral, alguna fractura vertebral, alguna artritis reumatoide, etc. Todas estas patologías impiden que se lleven a cabo los movimientos de flexión y de extensión. Ahora hablaremos de los movimientos pasivos. Cuando hablamos de estos movimientos nos referimos a la rigidez o al aumento del tono muscular. Entonces, para realizar estas maniobras, con nuestras ambas manos tomaremos la cabeza del paciente y sin que él oponga resistencia, nosotros realizaremos los movimientos ya hechos anteriormente. Entonces, empezamos. Voy a tomar su cabeza con mis manos. Voy a moverla, por favor usted no ponga resistencia. Entonces, movimiento de flexión, movimiento de extensión, movimiento de inclinación. El hombro, por favor. Levante el otro hombro, por favor. Ok. Pues vimos que realmente no existió ninguna patología que impidiera realizar estos movimientos. Mi paciente entonces no tiene patologías en cuanto a esto. Pero hay situaciones en las que estos movimientos pasivos se ven alterados. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si existe una meningitis, meningismo, una hemorragia subaracnoidea, epistótonos tetánicos, tortícolis, etc. Todas estas patologías evitan que nosotros podamos realizar estos movimientos sin que el paciente sienta dolor o haya algún impedimento. Ahora hablaremos sobre los movimientos de resistencia. Prácticamente nosotros haremos los mismos movimientos que ya hicimos, pero ahora opondremos nosotros resistencia hacia el paciente. Entonces, usted realizará los mismos movimientos que ya hemos hecho y yo trataré de evitar que usted los haga. ¿Okay? En este caso, bueno, ¿puede flexionar su cabeza, por favor? Ok, regrese. ¿Puede extender su cabeza, por favor? Ok. ¿Puede inclinar su cabeza, por favor? Ok. ¿Al otro lado? ¿Puede rotar su cabeza? Al otro lado, por favor. ¿Sintió dolor en alguno de los movimientos? Entonces, en este movimiento de resistencia observamos que tampoco existe algún dolor en el caso de los músculos al momento de oponernos ante su movimiento.
En el caso de los movimientos transmitidos, podremos encontrar diversas patologías. Por ejemplo, un pulso arterial anormal puede aparecer cuando hay una insuficiencia aórtica. Un pulso verdadero venoso puede aparecer en una insuficiencia tricuspidia. Por ejemplo, si encontramos temblor en la cabeza del paciente, probablemente estemos en un episodio de Parkinson. O también podemos identificar el signo de Muset, donde prácticamente hay movimientos de afirmación en sincronía con lo que es el latido cardíaco, y esto normalmente aparece, ya habíamos mencionado, en insuficiencia aórtica, aneurisma aórtico o un derrame pleural izquierdo masivo. Eso sería en cuanto a movimientos. Nuestra siguiente maniobra a aplicar es la palpación. Empezaremos palpando lo que son los ganglios. El primer grupo de ganglios que vamos a palpar son los submentonianos. Entonces le pedimos al paciente que si por favor puede realizar una pequeña flexión de su cabeza. Ahí está, perfecto. La maniobra se lleva a cabo con 2 dedos, o bien si tiene los dedos muy pequeños puede realizarse con 3 dedos. En este caso sería el índice medio o hasta la anular también. Movimientos circulares. Ahí está. Puede acomodar su cabeza en posición neutra. El siguiente grupo de ganglios a palpar son los submaxilares. Para ello le pedimos al paciente que si por favor puede inclinar su cabeza hacia el lado que vamos a palpar, en este caso el derecho. ¿Puede hacer una pequeña inclinación hacia su lado derecho, por favor? Ahí está, perfecto. Palparemos en lo que es la región horizontal de nuestra mandíbula. Igualmente, movimientos circulares. No se mueva. En esta misma posición, pero a nivel ya del ángulo de la mandíbula, vamos a palpar nuestro siguiente grupo de ganglios, que son los tonsilares o amigdalinos. Ahí está. Ya puede acomodar su cabeza en posición neutra. El siguiente grupo de ganglios a palpar es la cadena cervical superficial. Para ello, le vamos a pedir al paciente que si por favor puede realizar una inclinación hacia el lado opuesto a palpar. Entonces, puede inclinar su cabeza hacia lo que... Bueno, más bien, realizar un movimiento de rotación hacia el lado izquierdo, por favor. Detectamos lo que es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, lo logramos palpar. Puede regresar su cabeza en posición neutra. Ahora inclínela un poquito hacia la derecha. Y realizamos la palpación hasta la inserción inferior del músculo. Ya puede acomodar su cabeza. El siguiente grupo de ganglios a palpar serán los de la cadena cervical posterior. Para ello, le pediremos al paciente que mantenga su cabeza en posición neutra. Identificaremos lo que es el borde de nuestro trapecio y desde la porción más medial empezaremos a realizar palpación hacia la región más lateral. Nuestro siguiente grupo de ganglios a palpar van a ser los de la cadena cervical profunda. Para ello le vamos a pedir al paciente si puede realizar un movimiento de rotación hacia el lado opuesto a palpar. ¿Puede rotar un poquito su cabeza hacia el lado izquierdo, por favor? Volvemos a identificar lo que es el borde anterior del esternocleidomastoideo, pero esta vez lo tomaremos en forma de pinza, es decir, el resto de los dedos y nuestro pulgar. Puede poner su cabeza en neutro, por favor. Ahora inclínela un poquito hacia la derecha. Inclínela un poquito. Okay. Y en forma de pinza nos iremos palpando hasta la inserción inferior
músculo mastoideo. Nuestro siguiente grupo a palpar son los supraclaviculares. Para ello le pedimos al paciente por favor que se puede levantar su hombro, en este caso derecho, y llevarlo a una posición hacia afuera. En este caso empezaremos a palpar desde la región de la articulación clavículo-esternal hasta lo que es la clavícula acromial. Muy bien, listo. Existen otros grupos de ganglios que se pueden palpar, en este caso por ejemplo son los puede girar su cabeza hacia su lado izquierdo, serían los preauriculares y los retroauriculares. En este caso también puede ser los occipitales en la región posterior. Esto sería, estas maniobras son aplicables obviamente a ambos lados. Se recomienda que se realice primero de un lado y luego del otro. Por cuestiones de tiempo solo lo realizaremos de un solo lado. Después de palpar los ganglios, entonces nosotros podríamos detectar cosas anormales. Por ejemplo, si encontramos un ganglio pequeño que se encuentre aislado, probablemente este ganglio pertenezca a una tuberculosis, a una leucemia linfoblástica. Si encontramos, por ejemplo, ya ganglios más grandes, adheridos, probablemente ya sean en procesos metastásicos. Si encontramos ganglios en las caras laterales, son muy típicos del linfoma de Hodgkin. Y también, por ejemplo, podemos encontrar ya ganglios muy crecidos, blandos, deslizables, muy numerosos, que probablemente nos lleven a una tuberculosis ganglionar generalizada. Podemos encontrar, por ejemplo, también lo que es una linfoadenopatía cervical aguda, que en caso de que se presente solamente en cuello, puede deberse, por ejemplo, a una infección ya sea en cara, en labios, dientes, amígdalas, etc. En caso de que una linfoadenopatía cervical aguda ya se encuentre como un crecimiento ganglionar generalizado, probablemente sea por una rubiola, una mononucleosis infecciosa, una sífilis temprana, etc. Podemos encontrar, por ejemplo, también linfoadenopatía cervical crónica. Esta probablemente se deba a una tuberculosis, alguna leucemia, actilomicosis, sífilis tardía, etc. Y por último, podremos encontrar, por ejemplo, el ganglio centinela de Troisser o de Bicho. Este normalmente se encuentra en la región supraclavicular, casi siempre de la región izquierda, y ya prácticamente habla sobre un proceso tumoral metastásico que viene desde lo que es la parte superior de nuestro abdomen. Continuando con lo que es la palpación, ahora seguiremos para palpar lo que es la glándula tiroides. Para ello realizaremos primeramente una maniobra que es posterior, que se llama de Kerubán. En esta maniobra nosotros vamos a colocarnos detrás del paciente, nuestros pulgares que quedan en la parte posterior a nivel de la apófisis espinosa de la séptima parte cervical, nuestros dedos índice y medio quedan por arriba de la fosa supraesternal, y todo con el motivo de detectar lo que es el cartílago cricoides. Posteriormente le pedimos al paciente que incline la cabeza hacia el lado opuesto del lóbulo de la glándula del lóbulo tiroides que queremos palpar. En este caso palparemos primero el lóbulo derecho, por lo que le pediremos a nuestro paciente que si por favor puede inclinar su cabeza hacia el lado izquierdo. Ahora con nuestros dedos de nuestra mano izquierda empujaremos la tráquea hacia la derecha, y esto nos ayudará a palpar lo que es el lóbulo derecho de nuestra glándula tiroides. Puede seguir su cabeza. Ahora palparemos el lóbulo izquierdo, entonces puede inclinar su cabeza hacia el lado derecho por favor. De igual forma, ahora con los dedos de nuestra mano derecha empujaremos la tráquea hacia el lado opuesto y nos servirá para detectar el lóbulo izquierdo. Esta es una maniobra posterior.
Para realizar ahora lo que es una maniobra anterior, realizaremos lo que es la maniobra de Crilly. En esta pondremos nuestros pulgares sobre la cara anterior del cuello para poder detectar la glándula tiroides, y el pulgar derecho palpará lo que es el lóbulo contrario. En este caso yo coloqué mi pulgar aquí, palpo el del otro lado. Lo mismo sucede con nuestro pulgar izquierdo. Palpamos. Ahí está. La siguiente maniobra es la maniobra del aje. En esa nosotros vamos a pedir al paciente que se puede inclinar su cabeza, inclinar su cabeza, un movimiento de rotación hacia la derecha, por favor. Detectamos lo que es el esternocleidomastoideo, lo tomamos en forma de pinza, puede regresar su cabeza, puede inclinarla hacia su izquierda, y de arriba abajo nos va a servir para detectar el lóbulo que estamos examinando. Mismo procedimiento se va a realizar en el lado contrario. Puede inclinar su cabeza hacia la izquierda, por favor. Y voy a rotar. Determinamos el externo. Como de pinza, regrésela, por favor. Inclínela hacia la derecha. Igual esto nos va a permitir detectar de arriba abajo el lóbulo derecho de la glándula tiroides. Se me pasaba a comentarles que en la maniobra de Querubin se le pide al paciente, la volvemos a realizar, cuando le pida va a tomar agua, ¿ok? Colocábamos nuestra mano, nuestros pulgares en la región cervical, ya habíamos dicho, localizamos el cartílago cricoides. ¿Puede tomar agua, por favor? Con esta maniobra era también para poder determinar lo que es el movimiento del istmo de la glándula tiroides. Estas serían las maniobras a realizar para poder palpar lo que es la glándula tiroides. Anormalmente, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar lo que es un bocio difuso simple, es decir, la glándula tiroides no rebasa el doble de su tamaño, pero sí encontramos, por ejemplo, algún lóbulo crecido, o ahí el istmo también podemos palparlo. Normalmente esto puede ser por una hiperplasia fisiológica que sucede durante la pubertad o durante el embarazo. Puede ser también, por ejemplo, como en un hipertiroidismo, en la enfermedad de Graves-Basedow, o bien por una hipofunción por escasez de yodo. También podemos encontrar lo que ya es un bocio difuso grande. Normalmente va a aparecer cuando la glándula tiroides ya rebase por más de su doble el tamaño. Puede aparecer cuando hay hipotiroidismo, enfermedad de Graves-Basedow, que es menos frecuente, y en el bocio coloide. Podemos determinar también lo que es un bocio nodular único, que son adenomas. Podemos encontrar adenomas fetales que pueden ser precancerígenos. También es posible identificar en dados casos lo que es el bocio multinodular, es decir, tenemos que encontrar 2 o más nódulos palpables. ¿Dónde podemos encontrar esto? Puede ser en una tirotoxicosis, por ejemplo en la enfermedad de Plummer, una tiroiditis subaguda, donde vamos a encontrar un nódulo doloroso que de hecho al deglutir vamos a sentir que hay dolor. También, por ejemplo, podemos encontrarlo en una tiroiditis crónica, donde ya la glándula está muy dura, o mismamente en un carcinoma. Podemos encontrar también los nódulos délficos, que prácticamente se encuentran en la membrana tiroidea, y eso se pueden deber a una tiroiditis subaguda o bien a un carcinoma tiroideo. Y podemos encontrar abscesos, en este caso lo que es la angina de Lutkid. La angina de Lutkid
prácticamente en esta que empieza en la gíngiva puede abarcar desde espacio submaxilar hasta sublingual. Continuando con lo que es la palpación, seguiremos pues palpando lo que son los pulsos. Encontramos que el pulso carotidio lo vamos a determinar con nuestro dedo índice y con nuestro dedo medio, ubicando lo que es el borde medial de lo que es el músculo esternocleidomastoideo, y ahí está el carotidio. Es importante recalcar que no es buena idea realizar esta maniobra en ambos lados al mismo tiempo, ya que esto podría causar patologías como bradicardias, mareos. También es importante que a nivel de lo que es la bifurcación de la carótida, encontramos lo que es el glomus carotidio. El glomus carotidio es un vasoreceptor que al ser presionado podría causarnos síncope. Ahora el siguiente pulso es el pulso venoso verdadero. Este es un pulso que se palpa realmente cuando existe alguna insuficiencia tricuspidea, lo que nos va a causar que exista una plétora yugular. En este caso, esa plétora la podemos distinguir colocando al paciente en una posición Fowler a 45 grados entre tronco y cabeza, y ya podremos analizar lo que es la plétora. En este caso le vamos a pedir al paciente que realice algo de esfuerzo para ver si podemos denotar si puede realizar que la vena yugular se distienda. Puedes hacer algo de esfuerzo para... Bueno, pues vemos que no es muy apreciable lo que es la vena yugular, pero vamos a realizar la maniobra como si existiera esa plétora. En esa maniobra, nosotros lo que vamos a identificar es con nuestros dos dedos índice, los colocamos en la parte superior de la vena, bajamos uno para tipo vaciarla, y entonces aquí veremos cómo es el llenado de la vena, hacia dónde va la circulación. En este quitamos el inferior, se llenaría, quitamos el superior. Normalmente se llena al quitar el inferior. Pues ahorita no fue muy posible notarlo porque pues obviamente no tenemos esa plétora yugular. Tenemos otra maniobra que es la maniobra de Moore, que prácticamente se va a utilizar para realizar movimientos laterales de la tráquea hasta escuchar crepitaciones. Bueno, me coloco en la parte posterior del paciente, ubico lo que es la tráquea y empiezo a realizar movimientos laterales para poder escuchar esas crepitaciones. Tenemos otra maniobra que es la de Flumber. En esa maniobra prácticamente solamente se utiliza cuando existe alguna plétora yugular. ¿En qué consiste? Con nuestro dedo índice, con nuestro dedo medio se colocan en la parte superior, en este caso de cuando exista la plétora yugular, y se supone que al presionar debería de vaciarse nuestra vena. Si no se vacía, normalmente tenemos que ponernos a pensar que hay algo que está evitando el paso de la circulación sanguínea. Las plétoras yugulares se clasifican en diferentes grados. En el grado 1 es una plétora yugular que se llena a nivel de lo que es la región supraclavicular. La plétora yugular grado 2 ya se llena unos 2 centímetros por arriba de esa región supraclavicular. La plétora grado 3 ya se llena prácticamente a nivel de lo que es el ángulo del maxilar, y la plétora grado 4, esta se llena a la altura ya de la apófisis mastoides. Y bueno, ya en lo que es la palpación posterior, realmente lo que se hace es palpar lo que son las vértebras, las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, una por una. ¿Siente dolor? ¿Siente dolor? ¿Siente dolor? ¿Siente dolor? ¿Siente dolor? Simplemente para ver si existe algún tipo de dolor al momento de palpar las apófisis espinosas.
En la palpación posterior también podemos realizar la siguiente maniobra. Colocamos ambas manos, cada una en la región parietal, y realizamos una presión. ¿Siente dolor? Normalmente en esta maniobra el paciente no debe de sentir dolor. Y este sería en cuanto a la palpación posterior. Bueno, ya para finalizar lo que es la palpación, voy a mencionar situaciones que deforman el cuello. Estas son situaciones localizadas que ya les había mencionado que existían. Tenemos crecimientos cervicales anteriores. ¿Qué podremos encontrar aquí? Bueno, podemos encontrar un quiste dermoide, que normalmente es una masa fluctuante que no se desplaza y que tampoco desaparece al momento de deglutir. Podremos encontrar, por ejemplo, también lo que es un quiste tirogloso, que es prácticamente restos embrionarios del conducto tirogloso, el cual tampoco desaparece a la hora de deglutir ni al abrir la boca, y puede volver a aparecer también en movimientos de dorsiflexión, y al momento de una protrusión de la lengua suele dirigirse hacia arriba. Podemos encontrarlo en posición suprayoidea, media y subyoidea. Podremos encontrar también lo que es la fístula tiroglosa, que realmente nada más es un rompimiento repentino de lo que es el quiste tirogloso. Podremos encontrar lo que es el lóbulo piramidal de la tiroides. Prácticamente es una masa alargada, central, que es normal. Aquí lo complicado o lo importante clínicamente es encontrar un nódulo por encima de y podremos encontrar también situaciones, como ya se ha mencionado, que es el bocio difuso, que ya se mencionó posteriormente. En crecimientos cervicales posteriores podemos encontrar lo que es el meningocele. Esta es una masa esférica, normalmente de color violáceo, puede ser translúcida y es fluctuante. También podremos encontrar lo que es el mal de Pott cervical. Normalmente en este mal hay una afección cervical que va a causar en el paciente una cifosis. Y algo característico clínicamente es que el paciente llega con la cabeza en las manos, realmente con su cabeza sostiene, con sus manos sostiene la cabeza. Esto es lo que se conoce como el signo de Rust. Bueno, en los crecimientos laterales que pueden deformar el cuello, podremos encontrar lo que es una bolsa faríngea. Una bolsa faríngea es una masa que normalmente aparece lateral al cuello y es muy común en el lado izquierdo. Aumenta de tamaño durante la deglución y también puede tener un aumento de tamaño cervical cuando se consume agua. Podemos también lo que es un quiste braquial, que normalmente también es un resto embrionario que ahí va a aparecer, y la fístula braquial, que prácticamente ya es un rompimiento de este quiste, es un rompimiento muy repentino. Podemos encontrar lo que es un quiste dermoide, donde es una masa que normalmente aparece en el tercio medio del esternocleidomastoideo, no está adherida y no es dolorosa. El quiste epidermoide realmente es muy raro encontrarlo, pero puede existir. Podemos encontrar también lo que es un quiste sebáceo, que es una masa blanda y pues por la acumulación de muchas glándulas sebáceas. Podemos encontrar lo que es la laringocele. La laringocele es una masa que realmente tiene contenido aéreo, es muy común en los trompetistas o en personas que son tosedoras crónicas. Aquí una maniobra que se puede utilizar para comprobarlo es pedirle al paciente que sople la nariz o se suene la nariz de una forma muy fuerte, y de inmediato observaremos el levantamiento. Podremos encontrar también situaciones como puede ser un oligrama quístico, donde son varios quistes linfáticos que confluyen entre sí y forman una gran masa. Podremos encontrar también lo que es una tumoración carotidia, que es un tumor que aparece a lo largo de la carótida, y que es importante porque puede causar bradicardias o puede causar hasta mareos. También podremos encontrar lo que son aneurismas carotidios. Los aneurismas carotidios
prácticamente encontraremos un soplo con un tril que puede estar pulsátil también en ese aneurisma. Podremos encontrar aneurisma aórtico, el cual también es pulsátil, y podremos encontrar el signo de Oliver. El signo de Oliver consiste en la transmisión de un pulso a través de la tráquea hacia la mano del explorador. El signo de Cardabel prácticamente es cuando un soplo es visible y es palpable en tráquea y laringe, y aparte va al ritmo del pulso. Podemos encontrar también abscesos. Normalmente estos se subdividen en 4. Absceso de Besol, que sucede en la otitis media, donde hay un rompimiento de la capa cortical de la apófisis mastoide, sitio donde se inserta lo que es el músculo esternocleidomastoideo, lo que va a dar origen a que se forme un absceso. Podremos encontrar también el absceso parafaringio, que normalmente es un absceso que puede tener una variante preestilia o retroestilia, es decir, por delante y por detrás de la apófisis estiloides. También podremos encontrar situaciones como un absceso parotidio o submaxilar. También es posible que encontremos depósitos de grasa supraclavicular, como es en el caso del síndrome de Cushing. En este se deposita mucha grasa, y pues no es el único signo característico. Ya sabemos los demás, como lo que es cuello de toro, lo que es la joroba de búfalo, etc. Por ejemplo, a la acumulación de grasa en la fosa supraesternal se llama Decle. Es importante también que pueda haber un hematoma en el esternocleidomastoideo, que normalmente puede ser por una contractura del mismo. Es importante pues también mencionar situaciones que vayan relacionadas a lo que son las glándulas salivales. Por ejemplo, en las parótidas sublingual, submaxilar. Nos enfocaremos en las parótidas. ¿Qué podemos encontrar en estas glándulas salivales? Por ejemplo, a veces los pacientes suelen reportar que sienten dolor a la salivación por consumir alimentos con sabores agrios. Esto se debe a lo que es una parotiditis aguda viral, también llamada paperas. Cuando encontremos un crecimiento doloroso, unilateral o bilateral de las parótidas, probablemente estemos ante una parotiditis aguda viral. Cuando encontremos lo que es un crecimiento unilateral de la parótida y que sea doloroso, probablemente estemos en una parotiditis aguda por gérmenes. Cuando encontremos el crecimiento de la parótida de forma unilateral pero de forma indolorosa, estaremos ante una parotiditis crónica supurativa. Y cuando estemos presentes ante el crecimiento bilateral no doloroso de la parótida, sea por cirrosis hepática, por alguna intoxicación por mercurio, por plomo, por el síndrome de Sjögren, etc. Es importante mencionar también que pueden existir patologías como lo que es la costilla cervical, que es el crecimiento de una vértebra rudimentaria sobre la séptima vértebra cervical, que nos podría traer patologías como cianosis, enfriamiento, síntomas nerviosos como un dolor cubital, dolor en el hombro, y probablemente este esté relacionado con el síndrome del escaleno anterior. La siguiente maniobra a utilizar es la percusión. Realmente esta no es tan importante ni tampoco tiene muchas variantes. Normalmente lo que se hace es realizar una percusión sobre las apófisis espinosas de las vértebras cervicales con el martillo de reflejos, y esto es para despertar la existencia de dolor en caso de que exista alguna patología. En lo que se trate de auscultación, lo que vamos a hacer es auscultar lo que es la tráquea y la carótida, con el motivo de poder detectar el soplo laringio, estriadores, soplos o espasmos. Entonces,
La auscultación aquí también es importante cuando existen insuficiencias vasculares crónicas o bien accidentes cerebrales vasculares. Y eso sería en cuanto a exploración física de cuello. Ya para reportar nuestra exploración física de cuello, reportamos paciente femenina de 18 años de edad que presenta un cuello largo con cartílago tiroides prominente, con prácticamente cuello ectomorfo, sin cicatrices, sin alteraciones en el estado de superficie, buen volumen, sin dolor, sin ganglios crecidos. Puede realizar movimientos activos, pasivos y de resistencia normales, sin movimientos transmitidos y sin patologías que deforman el estado de superficie.